Muy buenas noches para todos, mi nombre es Katherine Penagos y en esta oportunidad les voy a exponer sobre los principios fundamentales de la Constitución Política de 1991. La Constitución Política de 1991 también es llamada la Carta Magna o Carta Fundamental. Es la ley máxima suprema de un país o un estado. Como podemos encontrar en la Constitución Política de 1991, es la conformación de la democracia participativa, una mayor relevancia en los derechos humanos, un reconocimiento a la diversidad cultural del país, la posibilidad de acceso a la representación en el legislativo de nuevas fuerzas como lo son los grupos sociales, políticos, culturales, asimismo incluyendo las etnias indígenas y negras. Encontramos también la revocatoria del mandato a quienes violen la norma, una lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, inhabilidad e incompatibilidad para el desempeño de varios puestos públicos por la misma persona, control de prácticas clientelistas y financiamiento de dineros ilegales y la implementación de la tutela. En la clasificación de la Constitución Política de 1991 encontraremos lo siguiente. Principalmente se constituye por un preámbulo, por 13 títulos, 380 artículos definitivos y 59 disposiciones transitorias. Allí, pues Colombia se reconoce como un Estado social de derecho. Sus principios fundamentales están clasificados del artículo número 1 al artículo número 10 de la Constitución Política de Colombia. Es importante hacernos una pregunta. ¿Qué son los principios fundamentales? Para dar respuesta a esta pregunta, los principios fundamentales se refieren a aquellos valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo un ordenamiento jurídico. Como en la diapositiva anterior vimos que son los principios fundamentales, también les hablaré un poco de los principios constitucionales que encontramos en la Constitución Política de Colombia de 1991. En sentencia 1287 del 2001, la Corte Constitucional consagra como principios constitucionales del artículo 1 al artículo 3 de la Constitución. Allí nos habla que es un Estado social de derecho, su organización política, su organización territorial, la democracia participativa pluralista, la dignidad humana, el trabajo de la solidaridad, de la prevalencia del interés general, que hace referencia al artículo 1, la soberanía popular y la supremacía de la Constitución en su artículo número 2. Ellos se refieren a la naturaleza política organizativa entre el Estado, los gobernantes y los gobernados. Más adelante les explicaré artículo por artículo para una mayor ilustración. Como anteriormente ya vimos qué son los principios fundamentales y los principios constitucionales, entramos a detallar el artículo 1 de la Constitución Política. Nos dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado de forma república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En la siguiente diapositiva les explico respecto a este tema. Como ya anteriormente lo habíamos evidenciado,
En la diapositiva anterior vamos a explicar un poco del tema. Las autoridades territoriales hacen referencia al principio de descentralización. Acá, como vemos, los departamentos tienen sus gobernadores para administrar su departamento. Un claro ejemplo lo podemos ver aquí en este cuadro, los gobernadores como lo son de Cundinamarca, Atlántico y Valle. Asimismo, los alcaldes como lo son en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. En su parte democrática hace referencia que es el derecho que tienen todos los colombianos a elegir sus representantes. Manejamos una participación directa y una participación indirecta. En la participación directa está la consulta popular, la revocatoria del mandato, el mecanismo de participación que se basan en los votos para hacerse efectivos. Asimismo, la participación indirecta es cuando los ciudadanos designan a los gobernantes para que las decisiones sean tomadas por ellos. Un claro ejemplo es cuando los ciudadanos damos ese voto para escoger al presidente de la República, que este debe ser de una manera temporal por un periodo de 4 años que se maneja aquí en Colombia. En cuanto al pluralismo, podemos hacer referencia que en Colombia se respeta la diversidad social, económica e ideológica de los ciudadanos. El artículo número 2, los fines esenciales del Estado. Uno de los principios fundamentales es garantizar los principios, derechos y deberes de la Constitución. Segundo, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 3. Defender la vida, creencias y libertades de los ciudadanos. Este artículo es, como bien ya había dicho, es un fin esencial del Estado que busca ofrecer un bienestar a la comunidad, brindándoles una calidad de vida a los habitantes del territorio nacional. El artículo número 3 de los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia nos habla que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Asimismo, como pueden evidenciar, se clasifica en 3 partes. Primero, un poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el poder ejecutivo, principalmente se conforman por el presidente de la República y sus ministros. En el poder legislativo se conforma por el Congreso de la República y en el poder judicial se conforma por la Corte, la Fiscalía General de la Nación. El artículo número 4 de los principios fundamentales nos dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, respetar y obedecer a las autoridades. Este artículo número 4 hace referencia en que la Constitución es la madre de todas las leyes. En caso de que exista alguna diferencia entre la Constitución y la ley, ejemplo, penal, civil, familia y demás ramas del derecho, se prevalece la norma constitucional. El artículo número 5 de los principios fundamentales nos dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas, ampara a la familia como una institución básica de la sociedad. Este artículo
para dar un ejemplo, es cuando los derechos inalienables y únicos nacen con el ser humano. El derecho, un ejemplo, es el derecho a tener un nombre. Asimismo, en su artículo número 6, dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Para dar un ejemplo de ese artículo número 6, pongo el siguiente. X es un particular. Es el responsable de matar a Y. Luego viola la Constitución, está violando la Constitución, viola el derecho a la vida y está violando la ley penal. Para colocar un ejemplo claro en la parte de los servidores públicos, debemos recordar que los servidores públicos son los que trabajan con el Estado. También son responsables por sus acciones u omisiones, extralimitaciones. Un ejemplo es un policía cuando recibe dinero por corrupción o por hacer un soborno. También lo podemos ver cuando un juez recibe dinero para fallar en un proceso. El artículo número 7 de los principios fundamentales nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En este artículo lo que quiere decir es que la cultura es un elemento esencial para la nación. También se considera una diversidad cultural un reconocimiento de las regiones. En el artículo número 8 nos dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Quiere decir que tanto personas naturales como jurídicas están obligadas en proteger y defender la naturaleza para así convivir en un ambiente más sano. En el artículo número 9 de los principios fundamentales hace referencia a que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe. En este artículo número 9 hace referencia o se habla de la diplomacia o cercanía que tenemos con los países vecinos. Se puede determinar para así llegar a negociaciones o acuerdos internacionales. En este artículo número 10 de los principios fundamentales es donde finalizamos. Este artículo nos dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en la comunidad con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. En este artículo de los principios fundamentales nos dice que el idioma oficial de Colombia es el castellano. Asimismo podemos ver como en la isla de San Andrés, de Santa Catalina o Providencia, allí la lingüística o el idioma se habla de una manera distinta. Allí está el creón o el patúa, que se hablan estos idiomas. Los indígenas también tienen su propio dialecto para comunicarse.